Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez al lado B. Los que escucharán ahora, los que escuchan en un rato, más adelante, siempre igual digo lo mismo, pero siento que estoy como en una radio, lo cual me encanta, me encanta la idea de la radio. Bueno, estoy muy contenta, hoy estamos con Diego Rodríguez, psicoanalista, escritor, pero me adelanté un poquito, me gustaría, Diego, que vos te presentes, es lo que invito siempre a hacer a las personas que amablemente vienen a este espacio, y de agradecerte un montón, de corazón, que estés aquí. No, para mí es un gusto enorme, me encanta este espacio. Obviamente te agradezco muchísimo, Luna, por estar acá, me siento siempre muy cómodo con vos. Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez Duca, soy psicoanalista, escritor, y bueno, un poco como hablábamos hace un rato, ¿no? Uno a veces se recorta, ¿no? Voy a empezar por ahí porque me parece linda la idea. Uno dice, ¿qué es uno? ¿No? Esto de la idea de que uno tiene una personalidad, una identidad, y uno empieza a apodarse y a decir, bueno, yo soy tal cosa, tal otra. Digo, yo pensaba recién, ¿cómo digo quién soy yo? Digo, ¿cómo abarco esa idea de presentarme? ¿Qué presento? ¿Qué digo? ¿Que tengo moto? ¿Que tengo una perra? ¿Que tengo 3 hijos? ¿Que hace 25 años que soy psicoanalista? Todo el recorrido tedioso de todos los lugares en donde estuve, de todo lo que hice. ¿Digo que me gusta el helado de chocolate o que me emociona la luna llena y el jazz? ¿Qué digo? No sé. Y en este punto me parece que es interesante derrocar un poquito, o por lo menos deconstruir, la idea de que tenemos una identidad. En realidad, eso que llamamos identidad o personalidad es un invento del capitalismo, un invento que no tiene tantas décadas, que trata de acuñar, de cercenar el deseo y de dejarlo restringido a una unidad, a una unificación del yo, ¿no? A algo funcional para la cultura y para la sociedad y algo predecible, algo que anticipe los movimientos, que si alguien es tal cosa, no es tal otra. Entonces, la biopolítica, el poder, está como más tranquilo y con más eficacia de control. Pero en realidad nosotros somos un collage de cosas, somos un collage en el sentido de que vamos tomando del mundo y el mundo también nos hace cosas a nosotros, nos marca, nos deja imágenes, recuerdos, traumas, sensaciones, ideas, que ni siquiera a veces terminamos de distinguir cuál es el adentro y el afuera, que no es tan fácil de distinguir el adentro y el afuera, dado que estamos hechos de lenguaje. Y el lenguaje nos antecede, es antes de nuestro nacimiento. Entonces, somos esa cosa cachuza, desprolija, que de repente desea, se emociona, le da miedo, siente, y eso va armando pequeños recortes, pequeños parches, agujeritos también, en donde uno es una cosa caótica, hermosa, que si puede soportar esa belleza del caos, bueno, uno se encuentra en lugares insólitos y contradictorios. Y quiero hacer un elogio a la contradicción, porque estamos hechos de contradicción. Cuando nos unificamos, matamos eso. Somos genocidas de nuestra propia contradicción. Y la contradicción es el motor creativo, porque ¿cómo vamos a no estar en contradicción? De pronto somos mamíferos, predadores, y de pronto queremos ser ecologistas y cuidar el planeta. ¿Y cómo respondemos a eso? Bueno, respondemos en contradicción. No hay una posibilidad de unificarnos y de ser, ¿por qué ser una cosa u otra? ¿Por qué no ser en contradicción? ¿Por qué no poder habitar la contradicción? Bueno, ahí Bueno, paro ahí porque abriste una cantidad de temas maravillosos de una manera clarísima. De hecho, veníamos charlando y fue una continuidad de cómo habíamos empezado a hablar, pero me parece re interesante esto que decís, de todo lo que abriste, de tolerar la contradicción. La tensión, que creo que eso es sí. de la cuestión, tolerar la tensión y la paradoja de la contradicción. El punto es ¿cuál es el beneficio, más allá de lo que definís del capitalismo, que me cierra totalmente y que somos mucho más funcionales y estamos mostrando solo esto que decidí mostrar, ¿no?
Eh, pero, ¿cuál es la ventaja para uno o para el yo que se queda tranquilo si tiene esta identidad recortadita y que de alguna manera los demás me aceptan así, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los beneficios del recorte? Porque si todos empezamos antes de empezar a grabar, justamente hablábamos de esto, de el asesinato que hacemos al excluir un montón de riqueza nuestra porque no encaja, te quedas afuera, entonces la pertenencia es mucho más fuerte, ¿no? La necesidad de pertenencia. Entonces, ¿cuál es el beneficio del recorte y de demostrar solo esto que me van a aceptar, etcétera, que se puede nombrar y puede ser comprendido y entendido? Entonces todos parecemos, bueno, esto que somos acá y nada más. Yo creo que en términos de beneficio, yo creo que hay un beneficio sintomático, no un beneficio para la libertad del deseo. Digo, libertad y deseo para el psicoanálisis son dos conceptos contiguos, digamos, son fronterizos, son solidarios, ¿no? Digo, uno depende del otro. Del otro lado de la escena psíquica está justamente el síntoma. ¿Qué es el síntoma? Eso que va a dar respuesta en el inconsciente a la libertad que falta, al pegoteo significante, a cuando algo de lo que tiene que ver con la ley psíquica, no con la ley del Estado, sino con la ley que separa las cosas en el inconsciente, que no hace que se ensimismen, que se pegoteen, que se alienen, lo que permite que, digamos, una representación sea clara. Cuando eso no pasa, cuando no hay claridad entre las ideas del inconsciente, lo que aparece es el síntoma. Y el síntoma tiene un beneficio en el sentido, por ejemplo, de acomodar a la persona a su miedo. Por ejemplo, digo, ¿qué es la adaptación al medio? Viste que todas las psicologías, salvo el psicoanálisis, van por la vía de adaptar a la persona al medio social. Y el psicoanálisis la inadapta, la subleva, la subvierte. ¿Por qué? ¿Por qué? Por- ¿Por qué? Porque en realidad la idea de incluir a una persona en la sociedad es cercenarle la libertad para que ocupe un lugar funcional, para que le sirva a la sociedad. Y esa idea de servir es tremenda, es trágica. Digo, uno no tiene por qué servir ni no servir. En todo caso, verá qué consecuencias tiene lo que a uno le pasa. Digo, si uno anda por la vida siendo un inútil y es feliz, bueno, tiene todo el derecho del mundo. Porque la utilidad es una utilidad para un sistema. Bien, después que uno sea útil o inútil para uno, será un juicio de valor propio recortado del mundo. Está bien, uno después verá si se banca o no los efectos. Eso te preguntaba, si una persona, ponele, en función de lo que vos, cómo lo planteas, es una persona que es inútil, ponele, para decirlo de esta forma, ¿vos crees que esa persona puede estar feliz con lo que con lo que se valora ahí afuera y lo que se nos pide de ser útiles? ¿Crees que igual puede haber alguien que puede ser feliz siendo inútil, por ejemplo? Sí, sí, absolutamente. Me parece que hay gente que puede dejar de tomar el valor del sistema político imperante, que un sistema político y económico no deja de ser un sistema simbólico. O sea, un sistema es un sistema que marca qué vale, qué no vale, qué es importante, qué no es importante, a qué tenerle miedo, a qué no. En ese sentido, en ese sentido, la gente que puede recortarse de ese sistema puede tener una valoración propia y, bueno, entender que no quiere pertenecer del todo, pues nadie está totalmente afuera, pero no pertenecer del todo a ese sistema. Hay gente en Córdoba que vive con una bicicleta y con una huerta orgánica y teniendo su familia y yendo a la escuela pública y yendo al hospital público y es absolutamente feliz. Y hay gente que paga el precio por estar en una oficina y tener cierto nivel económico y bueno, tiene cierto grado de alienación que se permite para después poder o ir a un gimnasio o ir a estudiar TAP o ir a un taller literario. Y hay otro que está totalmente alienado y que está totalmente dentro del sistema y solo responde a los cánones que la cultura regula. Bien, tenemos como esos tres grandes grupos, si se quiere, ¿no? Cada uno va negociando con el propio inconsciente y con el sistema político. Porque cuando vos me decías de los beneficios, ¿cuál es el beneficio de un síntoma? Bueno, por ejemplo, si hay alguien que tiene una estructura fóbica,
Bien, Definí eso, para que la gente sepa, porque ahora ya toda la gente está al tanto de esa palabra, pero definí qué sería una estructura fóbica. bien, una estructura fóbica es el modo en que el inconsciente lee, interpreta encierro. Que ese encierro no necesariamente es de la realidad, no es necesariamente un ascensor o un avión, puede ser una situación. Puede ser sentirse encerrado en un problema, sentirse encerrado en un miedo a una enfermedad. Digo, el encierro como categoría abstracta, no necesariamente concreta. Bien, esa sensación de encierro puede estar relacionada en su origen con una cantidad de variables en realidad infinitas, pero vamos a poner ejemplos. Una persona puede sentir encierro porque se le arma en la lectura inconsciente irreversibilidad, que cualquier cosa es irreversible, que no tiene modo de transformación. O puede sentir un gran miedo a una categoría infantil o una categoría actual, un miedo exacerbado que no tiene tope, no tiene límite, no tiene modo de ser elaborado. En ese sentido, ¿qué hace el síntoma? No, Queda tomado por eso. Okay. exacto, queda tomado. En ese sentido, esa realidad que se le arma a la persona fóbica, que se llama realidad psíquica, una realidad particular de cada uno, lo deja, por ejemplo, sin ir a ciertos lugares. Bien, ese recorte del espacio o meterse en ciertas situaciones, no se mete, por ejemplo, a estudiar, bien, o no se mete a trabajar en ciertos sistemas de trabajo comunitario. No entra en ciertos lugares. ¿Por qué no entra? Bueno, porque la fobia no se lo permite. ¿Cuál es el beneficio? No angustiarse. ¿Cuál es el perjuicio? Perder libertad. Entonces, ese esquema en donde el síntoma tiene un beneficio es un beneficio que en realidad responde a un problema de base del inconsciente, que es cómo lee. Esto es importante de ubicar, porque una cosa es el beneficio para el sistema político y para el poder, de Eso que te la voy a gente decir. esté alienada. Claro, está muy bien tu pregunta, porque no es lo mismo el beneficio para un sistema político, en donde la gente tiene que ser consumidora, no tiene que rebelarse, tiene que estar jugando las reglas del juego que se le imponen, y otra cosa es el beneficio del síntoma, que es lo que el inconsciente hace malabares para no encontrarse con la angustia. Que al fin y al cabo la angustia aparece igual. Totalmente. Pero Digo, ahí te frenaba un poquito porque yo pensaba en lo personal. Vos como psicoanalista y con toda la experiencia que tenés, ¿vos creés que la persona puede leer de otra manera de cómo se armó eso estructuralmente? Digo, además de la complejidad de cómo se armó la estructura, digo, yo nací en una familia donde había determinadas cuestiones, donde yo afectivicé determinadas cosas, donde recibí ciertos patrones de... ¿Y vos crees que la persona puede salir de eso, de esos patrones que se manifestaron en ese momento y se impregnó la psiquis de, bueno, la realidad va por acá? Pues yo me doy cuenta que con los años, cuando uno se va encontrando con la pareja, con los amigos, con distintos vínculos, hay algo de base que no sé si uno lo está eligiendo. O sea, es como algo que se claro, quedó impregnado. Yo vengo de una familia de artistas y vengo de familias de personas que se preguntaron un montón de cosas y yo tengo afinidad con ciertas cosas, pero porque es lo que afectivicé. claro, está perfecto. Digo, ¿se entiende a dónde voy? Eh, Sí, por supuesto. Hay una idea, digamos, desde Heráclito hasta la fecha, un concepto que es el de repetición, ¿no? Heráclito planteaba esa vieja paradoja de nadie se baña dos veces en el mismo río. Digo, ¿qué significa eso? Que bueno, el río nunca es el mismo, porque por más que uno se bañe en el hipotético mismo, la experiencia va a ser siempre distinta. La primera será inaugural, la segunda te dará frío el agua, la tercera verás un pececito, la cuarta recordarás las tres anteriores, y así cada una tendrá alguna diferencia y alguna similitud. Nosotros creemos que repetimos. En realidad la es un invento de ilusión, la personalidad, como una ilusión. la Es ilusión. esto que, claro, la cultura impuso de algún modo que la repetición existe a la letra, como literalizada. En realidad, la repetición es relativa, ¿no?
uno cree que repite porque hay algo similar, Pero algo... aparte, perdón, digo, no te deja tranquilo, no le deja al yo tranquilo porque de alguna manera hay alguna ilusión de control. Absolutamente, sí, pero absolutamente, sí. Sí, te deja tranquilo, te deja como, ah, bueno, yo soy esto, le da un nombre, Claro. ¿no? Y por otro lado, esa ganancia en tranquilidad se pierde en creatividad, porque si uno termina creyendo que es lo mismo, no crea nada y Bueno, no pero es vive. el gran, me parece ahí el gran dilema entre la forma, la materia y la creatividad, ¿no? Es como, es Absolutamente. el dilema de todo, es eso, digo, ¿no? Dos fuerzas que se excluyen muchas veces y el malabarismo de traer la forma y mantener la creatividad es un desafío enorme. Bueno, ese es el límite raro, litoral, diría yo, no límite claro, ¿no? Este litoral que es entre pasto, agua y barro, ¿no? Y no se sabe dónde está justo el límite dibujado, ¿no? Es un espacio, digamos. Porque por un lado está la producción o la reproducción, en donde la repetición de la mercancía es lo más parecida posible. Y por el otro lado está el artesano o el artista, en donde es siempre distinto. Pero en la producción misma, el objeto que parece igual al otro, para cada uno no lo es. Porque ese objeto va a tener un valor diferenciado, porque va a ser propio, porque va a tener una marquita, porque uno lo compró con esfuerzo, porque era lo que deseaba, porque le implica una herramienta para hacer otra cosa, porque era para el hijo. Y cada vez que lo agarre también va a ser distinto. Porque un día va a estar triste, otro día enojado, otro día va a tener miedo que se le rompa, otro día va a querer romperlo, otro día va a querer usarlo, otro día va a querer venderlo, lo que fuere. Entonces, la repetición es relativa en el sentido de que uno va creando la ilusión de que hay algo que no cambia. Y en realidad todo cambia todo el tiempo y eso es inexorable. Bien, entonces uno puede negar esa condición de cambio perpetuo y permanente o asumirla y, bueno, vivir en la sorpresa en algún sentido, ¿no? Como en ese punto donde se va todo el tiempo articulando alguna diferencia. Uno puede leer más para el lado de la diferencia o creer que hay una repetición más a la letra. Y después está la repetición en Freud de lo que tiene que ver con la compulsión a la repetición, con lo que insiste como pulsión de muerte, que es, porque para el psicoanálisis me meto un poquito a definir algo para poder establecer un concepto de base. Sí. Para el psicoanálisis freudiano, Freud es el creador del psicoanálisis, hay un primer Freud, digamos, una primera época de la teoría, en donde el inconsciente es un inconsciente reprimido de ideas, digamos, ideas reprimidas, ¿no? El inconsciente sería como un lugar en donde van a parar las cosas inconvenientes que uno no soporta, que uno tiene vergüenza, angustia, que no entran. Que Y un desorganiza de alguna manera eso que, ¿no? Que soy yo, supuestamente. Exacto, exacto, lo que desorganiza, me encanta esa palabra, sí, sí, te la voy a tomar, lo que desorganiza. Y hay un segundo Freud en donde el inconsciente ya es un inconsciente más energético, bien, en un inconsciente donde las palabras no ocupan todo, y en donde es un inconsciente que intenta ligar, elaborar lo que no entra. Pero lo que no entra no ya por inconveniente, sino porque hay una parte del inconsciente que no es de palabras, que no es de representación, no tiene un contenido, digamos, Tiene otra simbólico. lógica, tiene otra lógica. Tiene otra lógica, exacto. Y Lacan, que es el continuador de la teoría más destacado de la historia, tiene también una primera parte de la teoría que va por el inconsciente estructurado como el lenguaje, como un inconsciente puramente de significantes, dice él, que son unas palabras, para Lacan el significante es como una palabra que tiene un protagonismo distinto en la estructura. Son ciertas palabras, no cualquiera. Y como que el inconsciente está estructurado como lenguaje y después va a pasar a el inconsciente agujereado por lo real. Lo real es como lo imposible lógico. Hay una parte que es imposible de decir. O sea, por una vía, Freud con la pulsión de muerte y Lacan con lo real, establecen que hay una parte del inconsciente que es energético, que es imposible de De definir en nombrar. palabras, Es imposible de imposible de nombrar. Es imposible lógico, lo imposible de nombrar queda, y lo que Lacan llama goce, que es más solidario con la idea de pulsión de muerte en Freud, es algo que insiste en términos de que no es elaborable,
Ok, Lo elaborable, pero te corto un minuto, digo, sí, claro. para el que está escuchando pensaba, me quedo con esto del no es elaborable y ¿a qué le llama, para que la gente sepa, los que no están en contacto, la pulsión de muerte para Freud? Si puedes definirlo pequeñito. Sí, claro, vamos a tratar de hacerlo cortito. Había un binarismo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, porque Freud en la primera parte de la teoría tiene la termodinámica newtoniana de la física como parámetro técnico. La termodinámica básicamente es que las fuerzas de opuestos se equilibran, tienden al equilibrio. Bien, Freud creía que la pulsión de vida y la de muerte tendían al equilibrio, y descubre que no, que siempre hay un punto de fuga, que siempre hay un punto que falla. A este punto que falla y que no se liga a las ideas, a las representaciones, o sea, que no es solidaria con la vida anímica equilibrada, lo que no es solidaria, lo que irrumpe, lo que rompe, lo llama pulsión de muerte. Y es este punto, por ejemplo, que queda de lo traumático, ¿no? El trauma o lo traumático, que no es lo mismo, el trauma es como el trauma inaugural de la vida, como el niño que entra como organismo biológico y de pronto nace a la cultura, se inscribe la palabra en él, la pulsión se escribe como límite entre lo psíquico y lo somático. El trauma es lo inaugural. Lo traumático son todos los traumas posteriores de la vida, o sea, lo que uno vive y no tiene posibilidad de entender. Hay una parte de lo que vive como algo insoportable, como lo que se llama traumático, que rompe la tolerancia. Hay algo de eso que uno vivió que de repente no soporta. Bien. Esa parte que no, 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 termina eso y quería meter un bocadito de algo. Sí. esa parte que uno no soporta es lo que queda no ligado, se llama, o sea, no engancha la posibilidad de que uno lo entienda o lo asuma o lo acepte con tranquilidad. Y queda una parte que insiste, sí, Bien. Esto que vos traes me hace acordar al mito de Hades y Perséfone. Me hace claro, acordar, claro, como un símbolo, pues lo tomemos como un símbolo, porque si no, como que por momentos ese mito tomado desde el feminismo es una cosa muy diferente. A mí me gusta poder mirarlo desde lo simbólico, como cuando se produce la experiencia que nos secuestra, ¿sí? Y nos sumerge y nos invita a entrar en un mundo que nos, volviendo a decir la palabra, desorganiza, nos supera y nos lleva a romper algo de esa identidad conocida. Entonces es como un secuestro, digo, ¿no? El mito de Perséfone, que Hades del mundo subterráneo la rapta, me parece que es esa instancia donde de pronto algo irrumpe en claro. algo que, pero en principio hay como una inocencia, ¿no? De ella es la hija de Demeter y va, ¿no? Con las florcitas en la superficie, está toda contenta y siempre todo bien y muy inocente y de pronto es raptada por Hades y hay algo de conocer, ¿sí? Que sucede en ese rapto y digo, me hizo acordar a lo que contabas, si bien me parece súper interesante esto de lo que no se puede nombrar o no se puede elaborar, ¿no? Es eso que no se puede nombrar y Es me hizo eso, acordar a esto. claro. Es tal cual, me encanta, sí, es tal cual. Porque digo, ¿cuál es la tarea del psicoanálisis a grandes rasgos? Es elaborar hasta el máximo posible lo que queda no elaborado. Siempre hay algo irreductible, pero que sea lo mínimo posible. Eso por un lado. Y por el otro, que la lectura que haga el inconsciente sea lo más despojada de angustia. ¿En qué sentido digo esto? Porque viste que vos decías, bueno, vengo de una familia de artistas, yo también me dedico al arte, entre otras cosas. Bueno, esta familiaridad son rasgos que vos tomaste, si se quiere, elegidos por vos, que te dan placer. Pero hay otros rasgos que no deben darte placer, que no hace falta que los digamos, pero digo, que uno queda marcado por elementos que de repente no tiene ganas de tener. ¿Bien? O por elementos que repite sin saberlo y cuando se entera se horroriza. ¿No? El modo, por ejemplo, de quejarse. Vamos a poner un cliché, un modo que tiene mucha gente, ¿no? De repente se encuentra con cierta edad quejándose como se quejaba el padre o la madre, cosa que odiaba, que le parecía horrible y que detestaba, y sin embargo se encuentra, y de pronto alguien por ahí le dice, che, vos como María te quejas así, y de repente cae en la cuenta y se horroriza, ¿no? Una cosa tremenda. Tal cual.
Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque, digo, viste que nosotros marcábamos dos repeticiones, ¿no? La repetición que no tiene que ver con las palabras o con las ideas, que es como energética, y la repetición que tiene que ver más, sí, con las ideas y con las palabras. Son dos distintas. Uno trata, una, la energética de reducirla al mínimo, y la otra de transformarla. Entonces, la energética se reduce, que es, por ejemplo, la de lo traumático. Se elabora hasta donde se pueda. Y la que es de ideas, de rasgos, de modos del carácter, de modos de ser, como vulgarmente se dice, se enrarece, se pone en cuestión, se pone sobre la mesa para que la persona la elija conscientemente o la descarte. Porque muchas veces estos elementos son modos también de justificar al otro. Por ahí una mamá Por que no ejemplo, fue del todo justa, una mamá que no fue del todo justa, que no fue, que era un poco temida, tal vez, que era arbitraria en sus acciones, que dejaba de ser mamá para ser mujer demasiado tiempo frente al hijo o a la hija. Bueno, a veces un hijo toma elementos de esa madre, inconscientemente lo hace, para justificar esa madre, como para, si yo también lo hago, no es tan malo, o no se puede ser de otro modo. porque Claro, digo, hay algo del, sobre todo digo, el vínculo de los padres que es cuando uno es niño, obviamente absolutamente imprescindible, ¿no? Ese sostén, esa guía, ese cuidado. Digo, hay algo que se puede volver insoportable ahí cuando el otro no puede, no está, no hay esa contención, ese cariño y puede haber situaciones muy dramáticas. Claro, hasta qué punto es muy interesante lo que decís, como uno introyecta algo y repite con la intención no conscientemente de comprender, pero sí de justificar, ¿no? te Esto justifico. de justificar, como que se hace como quedas como en alianza a esa persona, justificándolo dentro tuyo, ¿no? Tal cual. Para no encontrar una angustia, porque en realidad ver que la otra persona tuvo una acción que a uno le causó dolor, no necesariamente una acción maliciosa ni necesariamente algo en Por contra, supuesto, por supuesto. ¿no? Pero Pero uno lo vivió. No, pero yo pensaba, en este momento pensaba en el arte y pensaba, mi media hermana siempre dice que su padre, que es nuestro padre, pero ella dice su padre, mi padre, el arte le robó a su padre. Mi padre fue un fotógrafo muy, muy conocido y le dedicó su vida a la fotografía, obviamente. Entonces, ella dice, el arte, la fotografía me robó a mi padre, ¿no? Entonces yo pensaba, obviamente, nos dejó sin presencia al padre claramente. Entonces claro, pensaba como eso en uno mismo, ¿no? Es después, para mí, todo lo que tenga que ver con mi tarea, lo que es mi sentido de vida, el arte junto con atender a para mí es fundamental, por ejemplo, en mi vida, claro, ¿no? Entonces, como claro. que uno corre el riesgo de volver a hacer eso que a uno le hicieron y que dolió. Bueno, claro, es tal cual. Mira, esto que vos ofreces como material, ¿no? Un papá que por su pasión por la fotografía o por sus ganas de éxito, por su ganas de dinero, por lo que fuere, por alguna particularidad neurótica de él, decidió trabajar más tiempo en la proporción del tiempo que uno le dedica a las cosas que ser papá. Entonces, bueno, estuvo siendo poco papá y mucho en otros lugares. Esta es una particularidad de él, ¿bien? Que puede ser una elección de su inconsciente más que de su conciencia. En algún momento pasan estas cosas por la conciencia de ratos y la gente niega o lo toma y lo piensa. Bueno, lo que pasó con tu papá es que estuvo por ahí y quedó como un déficit. Bien, esta situación a vos, que sos una mujer muy sabia, la puso en un lugar de, bueno, entender esto y asumirlo y aceptarlo, que tu laburo te ha haber dado, no creo que haya sido así de fácil, pero de asumirlo. Ahora, cuando uno lo asume, tiene un dolor, pero que después va a ser una libertad, porque se puede despojar de eso. Ahora, si Totalmente. uno no lo asume, vamos al punto de la mayoría, que es lo que más hay La que queja, destacar. tipo, esto me hicieron, ¿no? Claro, ahí hay una posición entre otras, ¿no? La queja.
que de algún modo queda en un lugar de un dolor perpetuo, de un duelo que no cierra. Cómo me hizo esto, me cagó la vida, casi justificando todos los males por ese hecho, cosa que seguro que no, seguro que no responden todos los males a ese hecho, pero es como un modo de justificar y a la vez un modo de no meterse con lo propio. La victimización, independientemente de que en algún momento uno haya sido víctima o no, es un modo de no trabajar, de no transformar lo propio. No te haces Bien, responsable de nada. Desde ese lugar esa no hay responsabilidad. Claro. nada. Esa es una otra salida, puede ser que para no enfrentar el dolor de un papá que no estuvo o que tuvo demasiada ausencia, uno lo justifique inconscientemente, sin darse cuenta, haciendo lo mismo con el hijo de uno, por ejemplo. Bien, o teniendo justificativos varios, que fue la época, que no pudo otra cosa, que tratando de no tocar el punto de crítica, como que no duela, como evitando el Porque dolor. además en algún lugar, por más que uno le dé, digo, yo en mi vida he caminado un montón de formas de abordaje, de comprensión, buscando, porque además es una historia con muchas variantes complicadas, digo, yo fui buscando y sigo y siempre seguiré buscando y después ofrecerlo en mi trabajo, pero esa búsqueda eh, era un poco porque hay algo que es insoportable desde el lugar de hijo. Hay Claro, algo que es insoportable, que poder entender, digo, yo miro la obra de mi padre y digo, ¿y cómo esta persona no va a hacer esto? O sea, si vino para eso. Ahora, claro. ahora, después a lo largo de la vida, cuando ya empezás a cumplir más años, también empezás a entender otro recorrido que es un poco más amplio que el solo esto me hizo mi papá, que es más interesante. Pero digo, ya sin llegar a eso más sistémico, más amplio, pensaba en que hay algo que por más que uno entienda, comprenda y le da, es en el lugar del niño, o sea, no puedes entenderlo. No hay ningún entendimiento desde el lugar. Qué bien que me das el pie, es espectacular lo que decís. Dos cosas. Por un lado, no se trata de entender al otro, ni de entender por qué el otro lo hizo, sino ver la propia marca, la propia huida de la angustia, lo que uno no puede reconocer y trabajar con lo que a uno le pasa, no con lo que hizo o no hizo el otro. Y después vos decís, no leer que el otro te lo hizo. Esa es la lectura más común, que el otro a uno le hace algo. Y casi siempre pasa que el otro hace, no hace algo a uno, sino que hace en la vida y se lleva puesto todo. Y en realidad todos somos un poco así, como que, salvo Todo, gente que tiene... cada accionar de cada uno tiene una consecuencia. Cada accionar, cada movimiento va a tener una consecuencia. Y la va a tener inexorablemente. Yo recuerdo una situación con uno de mis hijos muy simpática. Dante, uno de mis chicos, de los mellizos, era chiquito, tendría 3 años, íbamos caminando por la calle, yo tengo 3 hijos, y tengo ya como un ninja incorporado que uno se cae, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y los voy agarrando en el aire. Ya una gimnasia casi de murciélago. Entonces, eh, íbamos caminando, charlando con mi mujer, y de repente antes se tropieza, yo muevo la mano derecha, lo agarro del brazo y queda colgado de mi brazo y no permito que se caiga. Lo levanto, lo paro, Dante se pone a llorar. Le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿No te diste cuenta que casi me caigo y me agarraste en el aire? ¿No te diste cuenta que me iba a tropezar? O sea, él se enojó porque yo no anticipé el tropiezo, no, en vez de agradecer que no se cayó, me dejó en falta igual. ¿Cómo no te diste cuenta antes de Otro me di cuenta. que... Exacto, o sea, primero una pretensión de que el papá sea omnipotente y después una ilusión de que él puede no pasarle nada si yo lo protejo. Y de que si le pasa algo, por más que sea un tropiezo, es porque yo lo quise. Esa lectura que es típica de la infancia, muchas veces está toda la vida. Sí, 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 sí. Bien, y eso es lo que el psicoanálisis va a modificar, que no es que el otro te hace, salvo un perverso, salvo situaciones muy particulares, no es que el otro te hace, el otro hace, no te hace. Y uno se las tiene que ver con lo que le pasa a uno, no con quién es el otro, porque si no, un análisis dura toda la vida, porque deduciendo como un detective quién es el otro, uno no va a llegar a demasiado, por ahí se calma un poco, pero no va a llegar a mucho. Ahora, si uno puede transformar la pose, porque mira, quiero
ubicar un concepto lacaniano que me parece importante. Porque Freud habla de realidad psíquica, que sería que todos tenemos una realidad distinta, porque tenemos una historia distinta, porque para todos todo es distinto. Bien, esto es complejo, es como lo que hablábamos de Heráclito, nadie se baña en el mismo río, bueno, todos leemos la realidad de un modo distinto. Pero Lacan da una vuelta de tuerca y habla de lo que se llama fantasma, que es como un núcleo del inconsciente en donde hay un verbo que tiene privilegio por sobre otros. Por ejemplo, el paranoico tiene un verbo que tiene que ver con la paranoia, con el otro me persigue o el otro me busca, el otro me agrede. Ese modo verbal hace que la mayoría de las cosas que lea, mayormente de las interacciones con la gente, sean pasadas por ese verbo. Entonces el paranoico siente que todos lo van a perseguir. O sea, Y que, lee desde ese velo. La percepción de la realidad exacto, está ligada a través de ese velo. exacto, un fantasma de exclusión, por ejemplo, la persona que lea que siempre la dejan afuera, excluida. Entonces, cualquier cosa, la invitaron última a la reunión y es porque la excluyen, no porque estaba último en la lista o porque tiene el apellido con la letra Z, no sé, sino porque lo van a excluir. La persona que tiene un fantasma de victimización es víctima de todo. Entonces, hay como uno o varios verbos como más protagónicos que hacen que uno interprete la realidad desde ahí. Y eso es siempre poner al otro como una voluntad omnipotente que le hace a uno algo, no que en el universo las cosas pasan caóticamente y que uno las lee, las interpreta. Lo que el psicoanálisis busca es entender primero cuál es el núcleo por el cual uno interpreta ciertas cosas y no otras, y poder dar la posibilidad a leer de otro modo. Porque nosotros somos lectores, ¿no? La verdad no existe. Cuando alguien Traductores, dice, somos como traductores. sí, exacto, exacto, sí, Claro. tal cual, Pero la qué verdad, interesante que, perdón, que no seguí que te no, corté. no, no, decime vos, por favor. No, no, pensaba que en lo que te escuchaba, que claro, uno no lee, no ve la realidad es esta, sino la ve como es uno y como esto del velo o la percepción a través de la cual uno lee, como vos empezás a hablar de estos núcleos, para llamarlos de una Absolutamente. forma, Sí, sí, a sí. mí me daba como que no puedo pensar en astrológico, porque además soy astróloga, digo, no puedo, digo, esto de que en realidad somos parte de algo mucho más grande, pero el yo cree que además Claro, que controla algo, que es el centro de algo, ¿no? Entonces es como, totalmente. esto el otro día leí algo como un limón en el árbol puede estar diciendo como yo, como si ese árbol fuera él, ¿no? Claro, Como yo, qué lindo árbol que soy, ¿no? Y él es el limón nada más, ¿no? Como esta cosa de, eh, eh, no sé cómo sería si nos podemos permitir, y me parece que eso es parte de la integración, ¿no? De poder, eh, este trabajo de humildad que la vida te va podando y te va dando experiencias para mostrarte que sos parte, que sos tal una cual. partecita, ¿no? Eso para el yo es como que siente que se va a destruir y no puede tolerar eh, este aprendizaje o esto de que se desorganiza o se diluye y es insoportable, ¿no? Como sentirse parte. Y me da la sensación que las experiencias y los escenarios de vida son en realidad para eso. Esta es la sensación que siempre he tenido, ¿no? Bueno, sí, creo que si uno no niega, llega ahí. Inclusive decir que uno es parte arma un borde, como una partícula, un átomo, una molécula, arma un borde. Yo creo que ni siquiera está tan claro el borde. Tal Digo, cual. creo que uno está más fundido en el universo de lo que uno mismo soporta como idea. De Claro, pero hecho, vos creés, perdón, digo, si vos, digo, el yo también tiene su función, porque si no, no habría manera de vivir la experiencia, ¿no? De poder experienciar, si no hay un yo que mínimamente organice. Decime si lo- es tal cual, pero el yo puede tomar conciencia de que esa organización es una ficción. totalmente, totalmente de acuerdo. Eso, Totalmente de ¿no? acuerdo. Y de hecho, la marca para el psicoanálisis, la marca más, digamos, diferente que tiene el sujeto, la más distintiva entre uno y otro, es un agujero, un vacío. Es como si el borde de cada vacío en cada uno fuera más el nombre propio
que lo que uno piensa, lo que uno tiene como ideología. ¿Por qué? Porque ese vacío va a marcar el modo de leer. O sea, el inconsciente parte de un agujero, no parte de un contenido. Esa es la diferencia del psicoanálisis. Estamos de acuerdo. Entonces, ese vacío es parte de la existencia. El existir es un vacío que tiene un borde y que ese borde empieza a tener un modo de nombrar. La palabra es un borde, un vacío. Totalmente. Por eso ninguna palabra alcanza para nombrar algo. Ese es el hecho más evidente. Y por eso la verdad no existe, porque la verdad está hecha de palabras. Bien, y como está hecha de palabras, Lacan dice, la verdad está dicha a medias, siempre, nunca alcanza la palabra para decir. Con lo cual, por eso pelearse por una verdad es un acto de sadismo, de crueldad, que justifica esa crueldad en el hecho de que la verdad existe para poder ejercer el sadismo, ¿no? En realidad, Yo creo que con eso, Diego, que acabas de decir, me parece como una síntesis y algo de lo que venimos hablando, me parece como la frutilla del postre, digo, lo que acabas de decir, tal cual, ¿no? Que suena, porque vos nombras un montón de conceptos que por momentos son muy complejos y también simples, y digo que por ahí es de una riqueza enorme. Me parece que esto que acabas de nombrar eh, me parece re interesante, como que sintetiza o redondea en este caminito que abrimos en esta primera charla, me animo a decir, porque yo te diría, Diego, que me parece que este lugar que vos nombraste, lo innombrable, lo indecible, a mí me gustaría mucho que podamos hacer un siguiente lado B donde nos metamos ahí hasta donde se pueda, hasta donde verbalmente nos permita este concepto, esta idea, pero sí me gustaría mucho hacer un segundo lado B con esta temática de todo lo que se abrió hoy. Me parece clarísimo y de una riqueza enorme todo lo que se abrió. Te quiero agradecer enormemente este momento, Diego. No sé si querés decir algo como para ir cerrando, pero sí, si me decís que sí, vamos con una segunda parte. Eh, sí, claro que sí, claro que sí. para que lo Sí, continuemos, para que las personas tengan tiempo además de procesar todo esto. me encanta, me encanta. Mira, vamos, voy a cerrar en realidad con una propuesta que es continuar la idea de vacío y los modos de intervención, porque creo que es un aporte que la gente pueda escuchar qué se puede hacer en concreto. No Bueno, solamente la lectura teórica, y que a mí me perfecto, fascina y yo puedo hablar años de esto porque me encanta y me gana el entusiasmo, pero por ahí la parte más práctica del tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer en concreto? Ejemplos, modos de intervención, ¿qué se hace para transformar? Porque la idea, creo yo, es la transformación. totalmente. Bien. Perfecto. Y bueno, si querés, a mí me encanta hablar con vos, así que y tu espacio me parece espectacular. Así que encantado de que hagamos el Vamos volumen por, 2. vamos por la segunda parte del lado B con este de estos, lo que acabas de plantear, este vacío y modos de intervención en la práctica con ejemplos concretos, vamos con eso. Así que bueno, ya saben los que están escuchando que vamos a tener un segundo encuentro. Un placer enorme, Diego, agradecerte infinito. Nos encontraremos en esa segunda oportunidad y ya estarán todos ahí, ya van a haber escuchado esta primera parte. Muchas Buenísimo. gracias. Muchas Muchísimas gracias a vos, Luna. Gracias.